Hola, mi nombre es María José. Estoy cursando la maestría en educación y esta vez expondremos un poco sobre las tecnologías, la financiación en la educación, el tipo de evaluaciones que se usa en este ámbito. Bueno, primeramente vamos a hablar de tecnología. Como todos sabemos y lo estamos viviendo constantemente, la tecnología está pasando a ser parte natural de las personas y de nuestro medio. Y uno de ellos es la educación. Integrar la tecnología en el aula o la sala de clases, ya sea virtual o presencial, va más allá del simple uso de la computadora y de un software. También requiere participación activa por parte del estudiante, requiere la interacción de manera frecuente entre el maestro o el asesor y el estudiante, y la participación y colaboración en grupo y conexión en el mundo real. O sea que no nada más va a ser virtualmente, tienes que interrelacionarlo con lo que estás viviendo, con tu medio, y cómo lo puedes aplicar en eso que tú estás tratando o el tema que estás viendo de manera, pues muchas veces virtual, ¿no? Bueno, incorporar estas herramientas aporta una serie de beneficios, pero también unas limitantes por ahí, porque también nos beneficia que pues muchas de las veces organizas tu tiempo, hay más fuentes de información, se comparten aspectos culturales, los cuales nos pueden ayudar a enriquecer ciertas áreas en materias, pero también está el punto de la distracción, de para qué usas la tecnología. Entonces yo creo que ahí ya depende de nosotros como docentes, como guías al alumno para la utilización de estas tecnologías. Bueno, según Domínguez, en las 2 últimas décadas se emplea el término sociedad de la información. La sociedad de la información pues tiene como materia prima pues la información, ¿no? Se hace referencia a cambios económicos, sociales, culturales que van transformando de manera sustancial la sociedad. Bueno, para ir guiando, tomando en cuenta lo anterior mencionado, que es cómo se usan las TICs en este caso, yo creo que el docente debe de tener una serie de competencias muy básicas. Domínguez explica, por ejemplo, que al analizar las TICs podemos centrarnos en 2 aspectos básicos: las posibilidades y capacidades de las tecnologías para transmisión de información y los efectos sociales y culturales de cómo vas introduciendo esas tecnologías a la sociedad. Entonces, ¿qué papel juegan las TICs aquí? Bueno, las TICs tienen que ver en la modificación de nuevas posibilidades de expresión y comunicación, distribución de información, cómo se desarrollan nuevas formas de expansión de comunicación a nivel mundial, porque ya no nada más es la comunicación es local, podemos ver lo que está pasando en China, datos de investigación en Europa, en Oceanía. Vaya, yo creo que esto de la globalización nos presta muchas ventajas, pero también nos menciona otros autores como Carnicero, Silva y Mentado, que tienes que actuar conforme al contexto, ¿no? Tienes que cambiar los cambios, adaptarse a los cambios y obtener un nuevo modo de enseñanza. Entonces tienes que voltear a ver al estudiante, qué necesita el estudiante, qué procesos, qué lo motiva. Entonces tú de ahí, como docente, yo creo que tenemos que actuar en pro del estudiante. Como yo le digo a mis alumnos, a mí mi objetivo es que aprendan y que sepan qué es lo que están haciendo cuando terminen esta materia. Y entonces ese es mi objetivo como su maestro. Y
Entonces dígame cómo le hacemos. Entonces como docente vas moldeando la enseñanza de acuerdo a las características y las necesidades de tus alumnos. Entonces, hablando de necesidades de los alumnos, incluida yo, porque yo también soy alumna, pasamos al financiamiento educativo. Bueno, Jiménez, Morchudowicz y Astorga plantean que la discusión sobre el financiamiento educativo a menudo está asignado por la distancia entre la conducción educativa y la fiscal, citado exactamente, ¿no? Bueno, muchas iniciativas que se generaron desde el sector educación experimentan dificultades por la restricción de recursos fiscales. Bueno, y en el contexto mundial, Márquez dice que el conocimiento se ha instituido en la base del desarrollo social y económico, constituyendo a la inversión educativa en un factor fundamental para lograrlo. O sea que los recursos en la educación es una inversión estratégica para el desarrollo de una nación o de una sociedad. Entonces nos vamos hasta acá, hasta México, donde nos dice la SEP que las entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico, como el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tienen los niveles más altos de analfabetismo. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos, ¿no? Lo podemos relacionar. La educación, no se invierte en educación, tienen menos clases, los vemos en las noticias constantemente, huelgas. ¿Por qué? Porque falla el sistema educativo en contra del maestro y del estudiante, por supuesto. Entonces podemos ver qué reacciones tienen ellos y lamentablemente los recursos fiscales no se distribuyen. En el recurso fiscal no se distribuye como debe de ser, por lo visto aquí en nuestro país. Los recursos a la educación no se destinan hacia donde se supone que deberían de ser. Entonces, organismos como la UNESCO y CEPAL dicen que aún redireccionando los recursos de esto no es suficiente para cubrir las necesidades en educación. O sea que los grupos vulnerables necesitan mejoras y también los grupos no tan vulnerables necesitan mantenerse o incluso mejorar. Entonces en nuestro país se tiene que aumentar la inversión a la educación. Y pasamos a la revista Cielo. En su edición Perfiles Educativos, en el volumen 34, dice que para realizar una buena planeación y administración de los recursos que se destinan al sector educativo, se requiere tener una inversión integral y precisa sobre la forma en que participan los gobiernos federal, estatal y municipal en el gasto educativo. Y entonces ellos nos dicen, no, en México no existe. Entonces, como no hay información concreta, no se puede distribuir de manera eficiente. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a aportar en la educación en nuestro país? Yo creo que es una muy buena pregunta que tendríamos que preguntarle al gobierno que está en puerta. Y pasamos al tema de evaluación interna y externa. Bueno, es otro de los aspectos que se tiene que mejorar, ¿no? En la externa se refiere a la evaluación que será a todo el personal y la interna a la evaluación de práctica del docente en la escuela y de la zona escolar, ¿no? Hablando de diferencias. La externa la realizan evaluadores certificados por el INE y la interna los actores escolares como la coordinadora del plantel. La externa, bueno, tiene implicaciones laborales en el ingreso y promoción y reconocimiento y la permanencia, y la interna no podrá ser usada para procedimientos de sanción y tener consecuencias administrativas o laborales. También es importante conocer las fortalezas y áreas de oportunidad
En este caso, la pretensión formativa y sumativa también juegan una de las evaluaciones. En el tipo de evaluación sumativa, la medición de tipo cuantitativo, que evalúa y brinda información sobre los resultados y medir logros. Y la formativa es esencialmente cualitativo, evalúa los procesos, brinda información sobre los desempeños y procura mejorar, moderar las mejoras. ¿Qué tanto, qué necesita, ¿no? Es cualitativo. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero pues aquí, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué tocar todos estos temas? Bueno, uno como docente tiene que estar preparado para manejar cierto tipo de situaciones con los alumnos, saber cómo actuar, qué hacer, qué necesita tu plantel, qué necesitan tus aulas, cómo manejas los recursos que tiene tú, pues en este caso, la universidad en donde yo laboro. Bueno, yo creo que promocionar la educación superior es una de las cosas más relevantes actualmente. Como dice, invertir en educación, mientras más especializada mejor. Es una de las estrategias para mejorar la economía de los países o de las naciones. Entonces debería basarse en desarrollo sustentable, la cultura de la paz, la solidaridad, una educación permanente, o sea, va desde el kinder, desde preescolar hasta la educación superior, y entonces se tienen que abarcar todas esas etapas en la educación. Yo creo que en México estamos algo atrasados, yo creo que nos falta mucho tema en educación, las reformas son deficientes, la verdad, y limitan al docente a enfocarse realmente en lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que haría falta regular un poco la situación en educación referente, en mi opinión, a las reformas. Se tendrían que reestructurar cómo aplicas, y a las evaluaciones, reforzar las evaluaciones, en mi experiencia, las evaluaciones locales, ¿no? De la misma escuela. ¿Por qué? Porque sí, cuando llegan, en cuanto a los estatutos que te ponen en evaluación externa, ¿no? O en evaluaciones internacionales. Entonces, hasta aquí mi video, espero que les haya gustado. Cualquier comentario lo pueden dejar aquí. Próximamente a ver si subimos otro. Que tengan muy buen día.